Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida al tiempo de la palabra. Amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Recuerden, acompáñenos a través de radiogénesis.tv, a través de Vivo para Cristo TV, a todos los hermanos en Suecia, Estocolmo, bendiciones. Y también recuerde, por favor, visitarnos a través del YouTube, Radio Génesis 128. Allí encuentra usted todos, absolutamente todos nuestros videos en el orden cronológico, como se han ido presentando. Absolutamente todos están allí disponibles. Muy bien, vamos con nuestra historia del libro de Éxodo. Y acompáñeme, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3. Por favor, leamos a partir del verso 11 para retomar nuevamente nuestra historia. Dice esta palabra: Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuál es la misión? Sacar de Egipto a los hijos de Israel. Y él respondió: Ve, porque yo estaré contigo. Por favor, subraye la expresión yo estaré contigo. Gracias a todos ustedes, hermanos, que me escribieron sus testimonios y me comparten lo que ha significado en sus vidas, en sus ministerios, el llamamiento. Muy importante recordar a cada uno de ustedes, quienes hoy están prestando este servicio en el ministerio, en sus congregaciones y en tantos ministerios, en misiones y demás. Gracias por recordar. No olvide este texto: yo estaré contigo. No olvide el texto que vamos a mencionar a continuación de la vara. ¿En qué te apoyas? Recordemos, si te estás apoyando en ti mismo, en tu propia prudencia, en tu propia capacidad, en tu propio intelecto, pues mi amado hermano, tienes que reconsiderar, porque el único en quien nos apoyamos, porque Él está con nosotros, es en nuestro Padre eterno, nuestro Dios todopoderoso. Muy bien, quiero que vayamos al verso 14 en el capítulo 3. Y respondió Dios, veamos el verso 13. Dijo Moisés: He aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? ¿Qué les responderé? Porque es que son incrédulos, es que ellos no creen. Entonces le responde Dios y le dice: Diles que yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envía a vosotros. Esto, si usted lo ve en su texto bíblico, está por supuesto en letras mayúsculas. Dígalo conmigo: tetragramatón. Escríbalo por favor en su palabra, en su agenda de anotaciones, en sus cuadernos. El tetragramatón, ¿qué es eso? Estas 4 letras, Yod, Het, Bai, Hei, que significa yo soy, el gran yo soy. La primera vez que aparece, no se presentó con Abraham, no se presentó con Isaac, no se presentó con Jacob. Se está presentando por primera vez en la vida de Moisés. Muy importante, porque a partir de esta historia, todo lo sobrenatural lo empezamos a ver ahora. Hemos visto, por supuesto, Dios le habló a Abraham, por supuesto que sí se presentó con Jacob, por supuesto que se presentó con Isaac, sí, el Dios Adonai, el Dios Elohim, pero aquí es el yo soy, el gran yo soy, nuestro Padre eterno, Hashem, el Todopoderoso. Por eso es importante que usted resalte este texto. Muy bien, aquí vemos que aparecen entonces 3 señales. Las 3 señales que él lleva, ¿cuáles son? Y dijo Dios: ¿qué es eso que tienes en la mano? Una vara. Muy bien, toma esa vara, lánzala a la tierra, se convertirá en una serpiente, que indica que todo aquello en lo que nosotros nos apoyamos será una tipología de Satanás. No nos podemos apoyar en nada distinto que no sea el propósito, el plan y el poder de la palabra. Eso es en lo que nosotros nos apoyamos, porque el Señor dijo: yo estaré contigo. Número 2, coloca tu mano en tu seno. Y colocó su mano en su seno, y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¿Y qué es? Esta segunda señal realmente es una señal más de carácter personal a Moisés. Le estaba diciendo el Señor: eso somos nosotros, somos pecado, somos pecaminosidad, somos esa debilidad, somos esa iniquidad, somos esa transgresión, eso somos.
pero mantén tu mano porque yo estoy contigo y yo soy tu sanador. Además le dice que tome agua del río Nilo. Atención, el río Nilo, el río más largo del mundo, y que para todo este pueblo de Egipto, Nilo es Dios. El faraón es su Dios. El faraón dijo, yo soy el Nilo. Dios para todo el pueblo de Egipto está su idolatría en el Nilo. Obviamente el Nilo es quien surte la provisión de agua para toda esta extensa región en Egipto. Había idolatría por los animales, recordemos las ovejas, las vacas, el río Nilo, y la idolatría, por supuesto, por los dioses, entre ellos, ¿quién? El dios faraón. Muy bien, avanzando en esta historia, mis amados hermanos, vamos a ir al verso 18 del capítulo 4. Así fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro le dijo esta voz muy importante, ve en paz, ve Moisés, shalom, Dios está contigo. Cuán importante esta expresión. Entonces, verso 20, por favor, obsérvelo, y vamos a detenernos en estos siguientes versos por un momento para que los evaluemos y los consideremos detenidamente. Entonces, Moisés tomó su mujer, Séfora, y sus hijos, quienes son Gerson y Eliezer, y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón de modo que no te dejará ir del pueblo. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo y mi hijo primogénito. Vamos a detenernos hasta este punto para que evaluemos estos tres versos, 20, 21, 22 e incluso 23. Verso 20. Moisés toma a su esposa, Séfora, a sus dos hijos, y emprende camino de regreso a Egipto. El propósito inicial es encontrarse con su hermano Aarón, ya son las indicaciones que Dios le ha dado, y el propósito importante es ir a rescatar al pueblo de Israel. Pero el verso 20 nos indica que él toma a su esposa y a sus hijos y los coloca o los pone sobre un asno y empieza su recorrido. La pregunta aquí es, ¿tenía Moisés que llevar a su esposa y a sus hijos? ¿Fue esta la ordenanza que en algún momento Dios le indicó? ¿Le propuso que llevara a su familia? ¿En qué momento a Moisés se le ocurre tomar a su esposa y a sus hijos y llevarlos a Egipto a una condición de esclavitud? Es decir, para decirlo con una expresión un poco popular, llevarlos a la boca del lobo. ¿Qué sentido tenía para Moisés llevar a su esposa y a sus hijos y exponerlos a esa condición en la cual se encontraba el pueblo de Israel? Pregunta, ahora, número 2. ¿Sería acaso que Moisés consideró en algún momento que su esposa y sus hijos serían una excusa perfecta para decirle a este pueblo, yo he tenido un contacto con Dios Todopoderoso, Él me dio esta orden, la voy a cumplir y como garantía de esto he traído a mi esposa y a mis hijos para que ustedes entiendan? Yo no soy tan tonto de traer a mi familia para exponerla a esta esclavitud, porque yo tengo la certeza en mi corazón, porque Dios me lo dijo, que saldremos de esta esclavitud y allí saldré junto con mi esposa y con mis hijos. Posiblemente la estrategia de Moisés fue querer mostrarle a los hebreos que él evidentemente traía a su familia como una carta de garantía. ¿Por qué es tan importante esto? Vamos a verlo a continuación. Verso 21. Verso 21, en la parte B del verso 21, dice, ¿qué le dice Dios a Moisés? Yo endureceré el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Un momento, vamos despacio. Esto tenemos que leerlo con absoluto discernimiento. Dios, ¿me estás enviando a ser el libertador, a sacar al pueblo después de 210 años de esclavitud? ¿Me estás diciendo que ahora tú lo que vas a hacer es que a cambio de facilitarme las cosas, lo que vas a hacer es endurecer el corazón del faraón de tal manera que no permita salir al pueblo de esa esclavitud? Observen esto. El faraón,
cuando entremos a los siguientes capítulos y hablemos de las 10 plagas, nos daremos cuenta que cuando Moisés se presenta y ahora hace el reclamo y la solicitud de que permita salir al pueblo, Faraón ya le va a decir que no, porque ya Dios aquí le indicó a Moisés que evidentemente el corazón de Faraón estará endurecido y no les permitirá salir. No entiendo. Señor, tú me llamas a plantar una obra, tú me llamas a un ministerio y a cambio de facilitarme la labor del ministerio, endureces el corazón de todas las almas a mi alrededor. ¿Cómo puedo crecer una obra? ¿Cómo puedo crecer la iglesia si has endurecido el corazón de tanta gente? ¿Cómo podemos alcanzar almas si el corazón de ellos está endurecido? Esto es muy importante, muy importante. Sigamos leyendo porque ya encontraremos la respuesta un poco más adelante. Te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva más, que avancemos aquí en este punto, observe, para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Ya Dios le ha anticipado a Moisés que en el momento en que Faraón no permita la salida del pueblo de Israel, entonces Dios tomará una decisión, o ha tomado una decisión, y es matar al primogénito de Faraón. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando lleguemos a la plaga número 10, vamos a repartirlas en un orden establecido, cuán importantes son, porque mencionamos tanto esto de las plagas, la sangre, la rana, los piojos, las moscas, las muertes, las pestilencias de los animales, el río con sangre, todo esto que estamos viendo, la sarna, la oscuridad. ¿Y qué es tan importante? ¿Por qué Dios permitió todo esto? Permítame a propósito parafrasear esta frase que usted debe tener muy presente en su corazón. Dios utilizó 10 dichos para la creación. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, 10 ocasiones. Número 2, ahora Dios permite 10 plagas que tienen que ver. ¿Qué tienen que ver estas 10 plagas? En que ahora Dios se ha reconocido. Yo soy Dios. Yo soy el único y ustedes me van a reconocer. Estas 10 plagas van a llegar a esa conclusión. Finalmente, ahora lo veremos un poco más adelante, Dios en el monte Sinaí ahora nos entrega 10 mandamientos que permiten entonces un manual de vida, de instrucción para la vida del hombre, de la familia, de la comunidad. Lo veremos más adelante. Número 10, cuán importante. Ahora bien, y aquí hay algo que quiero que resaltemos por favor en el verso 22. Dirás a Faraón, Jehová ha dicho así. Israel, por favor, léalo conmigo. Éxodo capítulo 4, verso 22. Israel, no dice América, no dice Rusia, no dice España, no dice Francia, no dice Colombia, dice Israel. Por favor, léalo conmigo. Verso 22. Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Por favor, subraye este texto bíblico y si es posible, guárdelo ya mismo en su corazón. Libro de Éxodo, capítulo 4, verso 22. Israel es mi hijo y mi primogénito. ¿Por qué quiero hacer énfasis en este punto tan extraordinariamente importante? Bien, permítame hacer un ejemplo y comparar la historia que estamos narrando en el verso 22. Soy padre de 3 hijos, Camilo Esteban, Joan Sebastián y David Roberto. Mi primer hijo es Camilo Esteban. En el momento en que mi primer hijo nace, es mi primogénito. ¿Por qué es tan importante? Pues porque va a ser el mayor de los hijos. El mayor siempre tiene un privilegio, la doble porción de bendición, pero más que eso, que fue la historia que vimos en Abraham, en Jacob, en Isaac, los padres, los patriarcas. Ahora aquí Dios dice, Israel es mi primogénito. ¿Por qué? Porque cuando nació mi hijo, ahora tomo una calidad, una posición, un nivel, una honra, un privilegio de ser padre. No sería padre si no tengo a mi primogénito. Cuando nació mi primogénito, adquirí la jerarquía de parte de Dios de ahora ser papá, de ser el padre de mi primogénito. Ahora aquí ya Dios habla a Israel como mi pueblo,
Pero no solamente habla de Israel como mi pueblo, sino que ahora en el verso 22 nos habla de Israel como mi hijo y mi primogénito. El primogénito es el primero de todos los demás. Significa entonces que Israel es el hijo primogénito de Dios y a su vez será el Dios de todas las demás naciones. ¿Recuerda usted cuán importante fue cuando estábamos estudiando Bereshit? ¿Cuántos, y el primer texto de Éxodo nos indica cuántos fueron las familias que entraron con Jacob, junto con Jacob, en Egipto? ¿Cuántos? 70. Vamos a parafrasearlo ahora de esta manera. Israel, ahora tú eres mi hijo, mi primogénito, el primogénito de las 70 naciones hasta el día de hoy. Muy importante que usted tenga presente este texto. Continuamos. Ahora fueron Moisés y Aarón, se encontraron en el monte de Dios, Aarón y Moisés. Aarón, vemos entonces cuán importante es que tomó a su mujer y a sus hijos. No pasé por alto esto en lo que quiero resaltar. ¿Por qué mencionamos la importancia de que Moisés haya llevado a su familia? Observen lo que pasa ahora en este texto. En el verso 24, aconteció en el camino que estando Moisés y su familia en una posada, Yahweh salió al encuentro y quiso matarlo. Pero ahora ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que ahora en esta historia Moisés toma a su esposa, a sus hijos, va en dirección a Egipto, se va a encontrar con Aarón, esa es la orden que Dios le ha dado? Ahora Dios aparece en el camino y quiere matar a Moisés. ¿Pero por qué lo quiere matar? ¿Qué pasó? Algo muy importante, recordemos, Dios se presenta con Abraham y hace un pacto. ¿Cuál fue el sello en el que se cumplió este pacto? El sello se llama el Brit Milá. ¿Qué es el Brit Milá? Recuérdelo, la circuncisión. Después de esa circuncisión en Abraham y de a partir de Abraham en todo el pueblo de Israel, Isaac y Jacob, en adelante José y las 12 tribus, el Brit Milá es el pacto permanente con Dios. Después de ese Brit Milá y de ese pacto con Dios, Abraham pudo tener hijo, el hijo de la promesa llamado Isaac. Ahora nos encontramos en una circunstancia muy interesante. Moisés ha salido con su esposa y sus 2 hijos, Gerson y Eliezer. El hijo menor no había sido circuncidado. Por lo tanto, Dios se enoja tanto en esta circunstancia. Pero Moisés, ¿cómo es que tú vas a ir a Egipto a rescatar al pueblo de Israel y no has cumplido con el pacto de Brit Milá en uno de tus hijos? Quiero matarte, dice Dios. Qué historia más interesante. Pero más interesante lo que sucede ahora cuando vemos qué pasó. Entonces, verso 25, Séfora. ¿Quién es Séfora? La esposa de Moisés. ¿Quién es Séfora? ¿La hija de quién? La hija del sacerdote Madián. ¿Quién es Madián? Un descendiente de quién? De Setura y Abraham. Generación de Abraham. Madián, sacerdote. Séfora toma un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó luego ir y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Observen, en esta historia, en este momento, quien practicó la circuncisión de su hijo fue Séfora. Es decir, que Séfora tenía la revelación, sabía, conocía por generación desde Abraham cuán importante era para Dios que se llevara y se cumpliera con el pacto del Brit Milá, el pacto de la circuncisión. Aquí hay un pacto de sangre, aquí hay sangre, luego veremos la expresión sangres que aparece en plural. ¿A qué se refiere la expresión sangre? Lo veremos un poco más adelante. Pero quiero resaltar que en este momento, después del Brit Milá, entonces Séfora y sus hijos regresaron a casa con su abuelo, con su padre, el sacerdote Madián. ¿Por qué? Bueno, no lo dice puntualmente aquí. Y luego los dejó ir.
¿Por qué? Porque más adelante veremos cuando Moisés sale con el pueblo, ahora se encuentran en el desierto junto con su suegro y con su esposa y con sus hijos. Ahora necesitamos que Moisés avance, y con un niño en Brit Milá, apenas en el proceso del Brit Milá, el retraso sería tremendo. Por lo tanto, Dios necesita que avance. Y aquí ahora a continuación Moisés continúa, se encuentra con Aarón, le cuenta todo lo que ha pasado, todo lo que Dios ha dicho, todo lo que tiene que hacer. Verso 29. Y fueron Moisés y Aarón y se reunieron con todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló Aarón acerca de todas las cosas que Yahweh les había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Verso 31. Y el pueblo creyó. Por favor, subraye aquí la palabra creyó. Esta expresión creyó, vamos a decirlo en este término, emuná. Por favor, escríbalo, subráyalo en su Biblia. Escríbalo, emuná. El pueblo creyó. Veamos dos aspectos importantes. Número uno, cuando vino la muerte del faraón, los primeros 2 capítulos de Éxodo, ¿qué hizo el pueblo de Israel? Clamaron a Dios por misericordia, por esta esclavitud que los tenía agobiados, las cargas pesadas, la esclavitud, la opresión. Clamaron. Y Dios, dice el texto, escuchó el clamor de sus hijos, de mi pueblo, dice, escuché el clamor de mi pueblo. Número 1. Número 2, ahora se reúnen los ancianos. Moisés narra lo que ha sucedido allí frente a la zarza ardiente. Les muestra las señales. ¿Cuáles señales? La vara se convierte en serpiente, la mano se convierte en una mano leprosa, y la muestra del agua de sangre. El agua que se convierte en sangre, el agua del río Nilo. Y dice que todo el pueblo, los ancianos, los sacerdotes, creyeron. Recuerden que aquí estamos hablando de qué sacerdotes, los sacerdotes levitas, porque esta es la tribu de Leví. Recordemos que Aarón es un levita. ¿Por qué? Porque en el capítulo anterior leímos que un hijo de Leví fue casado con una hija directa de Leví, es decir, esto es un sobrino con una tía. ¿Quién es ese sobrino? Ese varón se llama Amram. ¿Cómo se llama ella? Se llama Jocabed. ¿Dónde vamos a ver eso? Enseguida, aquí mismo nos lo va a narrar nuevamente el libro de Éxodo. ¿Por qué es tan importante esto? Es muy importante porque ahora ellos creyeron, dígalo conmigo, emuná, es decir, que ya tenían tefilá, clamaron. Número 2, ahora hacen el techuvá, es decir, ahora creen, tienen emuná. Y número 3, ahora se postran de rodillas y creen que ahora justo frente a ellos se encuentra Moisés, el que ha de ser el Salvador del pueblo de Israel. Muy importante. Y creyeron, y oyendo lo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron, se postraron de rodillas. Esto en hebreo, abodad. Se postraron de rodillas y recibieron la palabra, que Dios había intervenido, que Dios ya había tomado la decisión para que ellos salieran de este tiempo de esclavitud. Muy bien, así en esta historia avanzamos en el capítulo 5 y vemos cómo en todo este proceso del capítulo 5 el faraón, se presentan con faraón. Dice: después Moisés y Aarón entraron en la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿Quién es Jehová? ¿Quién es Yahweh? ¿Quién es ese Dios? Para que yo oiga su voz y los deje ir a Israel. Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco los dejaré ir a Israel. Este verso es extraordinariamente importante, porque cuando entremos enseguida a hablar de las plagas de Israel, aquí está la respuesta. ¿Por qué las plagas? Aquí está la respuesta. Porque el faraón dijo: yo no conozco a ese Dios. Entre la lista de dioses que yo tengo aquí en mi biblioteca, no encuentro a ninguno que sea el gran yo soy, el Dios todopoderoso. No lo conozco, no existe para mí,
Por lo tanto, ni los dejaré salir, ni los dejaré ir a celebrar, ni les permitiré absolutamente nada. Todo lo contrario, a partir de ahora les aumentaré el trabajo, por si es que tienen tanto tiempo para estar pensando en dioses, pues ahora les aumentaré el trabajo, no se les entregaré la paja para que hagan sus ladrillos, sino que ahora ustedes mismos deberán buscarla. Y se empieza todo este proceso, toda esta circunstancia, y el pueblo de Israel empieza a ser aún más oprimido de lo que venía sucediendo hasta este entonces. Así es que en esta historia, mis amados hermanos, vamos a ir avanzando hasta que lleguemos al punto del capítulo número 6. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejaré ir y con mano fuerte los echaré de la tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Yahweh, no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto. ¿Cuál es mi pacto? El Brit Milá con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros, en la cual habitaron. Y por favor, esta promesa de Dios es precisamente lo que Dios está haciendo ahora con el pueblo de Israel, permitirle salir de esa esclavitud, porque Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Y si Él dio una promesa y dijo que esa tierra sería entregada para que el pueblo de Israel la habitara en propiedad permanente, sempiterna, esa promesa se tiene que cumplir. Y aquí vemos entonces el proceso por el cual esta promesa empieza a tener cumplimiento. Por tanto dirás a los hijos de Israel: yo soy Yahweh, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré. Por favor, subraye: redimiré, redimiré, porque todo éxodo es redención. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Subraye: juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Yahweh, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Yo, Jehová, firma, coloca su firma y dice: yo los sacaré y los llevaré y les entregaré sempiternamente la tierra que les he prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Hoy se las entregaré a ustedes en sus manos. Así es que, mis amados hermanos, quiero que piensen por favor en lo siguiente, porque tenemos tarea. Diga conmigo: tarea. Los hermanos me escriben y me dicen: por favor, pastor, déjenos tarea, déjenos tarea. Con muchísimo gusto. Aquí está la tarea. Quiero que por favor consideren en el capítulo 7, el verso 3. Ya lo leímos hace un momento, pero en el capítulo 7 lo vamos a repetir. Y yo endureceré el corazón de Faraón, y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto, y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahweh, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. La tarea. Les leí el verso 7 porque capítulo 7 en el verso 3, porque allí está la tarea y también allí está la respuesta. ¿Qué es, mis amados hermanos? ¿Qué es el libre albedrío? ¿Qué es libre albedrío? Estoy seguro que usted ha escuchado esta expresión en muchas ocasiones. Libre albedrío, libre albedrío, libre albedrío. ¿Qué es libre albedrío? Les recomiendo por favor que vayan a Génesis desde el capítulo 1, porque desde el capítulo 1, en el proceso de la creación, Dios nos da el libre albedrío. Si tenemos claridad hoy qué es libre albedrío, entonces podemos continuar entendiendo ahora qué son las plagas. ¿Por qué las plagas? ¿Cuál es el objetivo de esas plagas? ¿Liberar al pueblo de Israel? ¿Sacarlos de la esclavitud?
¿Fue ese el propósito de las 10 plagas? ¿Cuán importantes son cada una de ellas? Las mencionamos y las pasamos tal vez muy rápido al mencionar la sangre, las ranas, la oscuridad, las sarna, las pestilencias, los moscos, los piojos. Todo esto lo mencionamos y pareciera ser que es tan simple y tan rápido. Estuve observando un video muy interesante de History Channel respecto precisamente al origen científico, lo que los científicos plantean al origen de las plagas, cuán lejos están de lo que la Biblia nos dice. Pero así es la ciencia siempre procurando darnos a entender que esto no fue más que una fábula y que tal vez por circunstancias totalmente climatológicas, de carácter geográfico, de carácter de tierra y demás componentes, se produjeron las plagas. Pero llegaron a una en la que no pudieron definitivamente encontrar la respuesta, en la plaga número 10. Las demás las pudieron establecer, científicamente tratan de probarlas. Pero cuando llegaron a la prueba número 10, a la plaga número 10, la muerte de los primogénitos, los científicos hasta este día no encontraron respuesta. La respuesta es simplemente emuná, creer que lo que está escrito, escrito está, porque está escrito de la mano de Dios. Así es que tarea, ¿qué es libre albedrío? Y dependiendo de sus respuestas, podemos avanzar y adentrarnos a ese tema apasionante de las 10 plagas que sé que les va a gustar muchísimo, porque hay gran profundidad y revelación en esta historia. Mis amados, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por sus mensajes, gracias por compartir el video y de manera especial les recuerdo, por favor visiten en YouTube Radio Génesis 128 y allí están todos los videos. Permanentemente ustedes me solicitan, no logré ver el día lunes, el día martes, el día miércoles. Yo procuro desde luego reenviarlos, pero mucho más fácil, vayan a nuestro portal y ahí están todos absolutamente disponibles. Shalom, bendiciones, un muy buen día. Gracias por su tiempo, gracias por compartir el estudio bíblico devocional. Bendiciones.